Bueno, muy buen día. A continuación voy a dar a conocer las respuestas de las tres preguntas por parte de la entrevista del comité evaluador. En esta presentación, bueno, las respuestas eran acerca de el proyecto Parque Solar Andalucía. Aquí voy a enfocarme en dos áreas principales: gestión del alcance y gestión del cronograma. El caso presenta un proyecto de construcción que plantea, en este caso, la planta fotovoltaica de 120 megavatios con un presupuesto fijo de 42 millones de euros y un plazo contractual de 18 meses. Actualmente el proyecto se encuentra en el mes 8 de ejecución, enfrenta a dos problemas importantes. Por una parte, el alcance aumentó aproximadamente un 30% debido a diferentes solicitudes y adiciones que no pasaron por un proceso formal de evaluación. Bueno, por otra parte, el cronograma original de 540 días ahora se proyecta en aproximadamente 610, lo que representa un retraso estimado de 70 días. A partir de este contexto, voy a analizar primero la diferencia entre scope creep y gold plating. Después explicaré cuál considero que es la mejor estimación para la actividad de cableado y finalmente analizaré el uso de fast tracking y crashing eh, como técnicas para intentar recuperar el cronograma. Bueno, la primera pregunta plantea si las solicitudes del cliente, las exigencias de la comunidad y las adiciones realizadas por el equipo técnico pueden considerarse como scope creep. Mi respuesta es que no inicialmente, porque se trata de situaciones diferentes. En primer lugar, la solicitud del cliente de incorporar un sistema de monitoreo remoto es una solicitud de cambio. De la misma manera, la exigencia de la comunidad para construir una vía de acceso adicional también representa un nuevo requerimiento proveniente de un interesado. Estas solicitudes no son negativas por sí mismas. El problema aparece cuando incorporan al proyecto sin evaluar previamente su impacto en el presupuesto, el cronograma, los recursos y riesgos. Cuando estas modificaciones se ejecutan sin control formal y empiezan a incrementar progresivamente el trabajo del proyecto, entonces sí estamos frente a un fenómeno de scope creep. En el material de gestión del cáncer se explica precisamente que el scope creep corresponde a una expansión progresiva del alcance sin realizar ajustes equivalentes en recursos, tiempo o presupuesto. Ahora bien, el caso del sistema automatizado de limpieza de paneles es diferente. Esta funcionalidad fue incorporada por iniciativa del propio equipo técnico bajo la idea de mejorar el rendimiento. Aunque nadie lo había solicitado, este comportamiento corresponde al gold plating. La diferencia principal es que el Screwcurry representa un crecimiento no controlado del alcance, mientras que el gold plating ocurre cuando el propio equipo agrega funcionalidades o mejora que no fueron requeridas. Este proyecto, se puede decir que el alcance ya aumentó aproximadamente, bueno, el 30%, que se modificaran, sin que se modificaran en el presupuesto ni en el cronograma, lo cual evidencia que el mecanismo de control de cambios falló. Si tuviera que identificar el problema más peligroso a lo largo del plazo, diría que es precisamente la falta de control formal de cambios, porque permite tanto solicitudes legítimas como iniciativas del propio equipo que terminan afectando la gobernanza propia del proyecto. Bueno, y como conclusión de esta primera pregunta, el cliente y la comunidad plantearon cambios que debieron ser evaluados. El equipo técnico realizó gold plating y el verdadero problema fue permitir estos elementos que estos, bueno, ingresaron al proyecto sin un análisis formal de impacto. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Aquí tenemos una diferencia importante entre dos estimaciones. El equipo de cableado debe instalar un total de 40.000 metros y actualmente trabaja a una productividad aproximada de 800 metros por día. Si utilizamos una estimación paramétrica, simplemente dividimos los 40.000 metros entre 800 metros diarios. El resultado sería igual a 50 días. Por otra parte, el equipo había estimado originalmente 35 días utilizando juicio de expertos.
Si yo fuera el director del proyecto, utilizaría como referencia principal los 50 días, porque en este caso tenemos datos cuantificables y observables sobre la productividad real. El juicio de expertos sigue siendo una técnica válida, especialmente cuando existe experiencia previa, pero puede verse afectado por optimismo o supuestos objetivos. El material de la unidad explica que la estimación paramétrica utiliza relaciones cuantificables con unidades producidas por día y resulta especialmente robusta cuando existen datos confiables. Además, podemos fortalecer todavía que la estimación es buena aplicando técnica PERT. El escenario optimista es de 42 días, el más probable es de 50 días y el pesimista de 70 días. En este caso, la fórmula PERT sería optimista más 4 veces el valor más probable más el pesimista dividido entre 6. Entonces tendríamos 42 más 4 por 50 más 70 dividido entre 6. Esto nos da 42 más 200 más 70 igual a 312. Y 312 dividido entre 6 nos da una duración esperada de 52 días. Por lo tanto, tenemos dos estimaciones muy cercanas: 50 días mediante estimación paramétrica y 52 días mediante PERT. Esto confirma que los 35 días originales fueron excesivamente optimistas. Como director del proyecto, yo trabajaría con una referencia aproximada de 50 a 52 días, actualizaría el cronograma, revisaría inmediatamente las actividades que dependen de la finalización del cableado. Bueno, mi conclusión en esta pregunta es que cuando existen datos confiables, las decisiones de planificación deben basarse en evidencia. En este caso, tanto la estimación paramétrica como PERT muestran que la planificación inicial subestimó de manera significativa la duración real de la actividad. Bueno, en la tercera pregunta se plantea utilizar simultáneamente fast tracking y crashing para intentar recuperar parte del retraso. Lo primero que debemos aclarar es que no todas las actividades pueden comprimirse de la misma manera. El clashing consiste en agregar recursos para reducir la duración de una actividad. Por ejemplo, se pueden incorporar más trabajadores para establecer horas adicionales o crear un segundo turno. En el caso planteado por el director, propone incorporar un segundo turno para la subestación. Esta propuesta puede ser válida porque la cimentación de la subestación encuentra en la ruta crítica y dice que tiene holgura cero. El material de gestión del cronograma establece que el crashing solamente ayuda a reducir la duración total del proyecto cuando se aplica sobre actividades de la ruta crítica. Si aplicamos acá crashing sobre una actividad que no pertenece a la ruta crítica, podemos aumentar los costos sin lograr reducir la fecha inicial del proyecto. También debemos tener en cuenta que agregar recursos no siempre significa reducir proporcionalmente el tiempo. Puede haber limitaciones de espacio, coordinación, productividad o disponibilidad de materiales. Por otro lado, el fast tracking consiste en superponer actividades que inicialmente estaban programadas de manera secuencial. En este caso, se propone comenzar algunas pruebas de paneles mientras que todavía se está finalizando el cableado. La estrategia, bueno, esta sí podría funcionar si el proyecto permite dividir el trabajo en zonas o frentes independientes. Por ejemplo, podría probarse una sección completamente terminada mientras continúa el cableado en otra zona. Pero, sin embargo, el fast tracking aumenta el riesgo del retrabajo. Si se utilizan o se realizan pruebas posteriormente, esto cambia una parte del cableado, de la configuración, algunas pruebas podrían tener que repetirse. Por esta razón, el fast tracking reduce el tiempo, pero incrementa el riesgo operativo y la complejidad de coordinación. En mi concepto, combinar las dos técnicas puede ser más efectivo que utilizar solamente una. El crashing podría aplicarse selectivamente sobre actividades críticas, como la subestación, mientras que el fast tracking puede utilizarse en actividades que técnicamente pueden superponerse sin comprometer, obviamente, la calidad. Bueno, después de realizar cualquier ajuste,
sería necesario volver a calcular la ruta crítica porque reducir una actividad crítica a otra actividad puede convertirse en la nueva restricción principal del proyecto. Como conclusión, bueno, de todo esto, sí es posible combinar crashing y fast tracking, pero no debe hacerse de una manera generalizada. Cada decisión debe evaluar el equilibrio entre reducción de tiempo, incremento de costos y aumento de riesgo. Bueno, ahora sí, para finalizar, yo considero que el problema principal del proyecto Parque Solar Andalucía no es únicamente el retraso aproximadamente de 70 días. El problema de fondo es la falta de integración entre la gestión de alcance y la gestión del cronograma. El proyecto permitió un crecimiento del alcance cercano al 30%, sin realizar ajustes equivalentes en presupuesto o tiempo. Además, algunas estimaciones fueron excesivamente optimistas, como ya lo vimos, y se generaron nuevas dependencias que terminaron afectando la ruta crítica. Bueno, por esta razón, el primer paso debería ser recuperar el control del alcance, revisando las 14 solicitudes de cambio y determinando cuáles realmente aportan valor y cuáles deberían diferirse o eliminarse. El segundo paso para mí sería eh, reestimar las actividades utilizando información real y actualizar la ruta crítica. Finalmente, bueno, se podrían utilizar técnicas de comprensión como el classing y el fast tracking, pero de manera selectiva y sustentada técnicamente. Bueno, para finalizar, conclusión final. La recuperación del proyecto exige controlar los cambios, reestimar con evidencia y comprimir el cronograma únicamente donde sea técnica y económicamente viable. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.